Estamos en tiempos muy interesantes. Por un lado, tenemos a una parte de la población que de pronto se está dando cuenta de cómo funcionan las cosas, que de pronto se están dando cuenta de que quizás toda su vida es una mentira, de que les han engañado, de que les han manipulado, de que les han esclavizado a ellos y a sus antepasados desde hace mucho tiempo, y que empiezan a darse cuenta de que esta mentira, esta manipulación, este control, permea a todos los campos de la vida y de la comprensión humana, como por ejemplo la educación, la salud, la ciencia, la historia, todo. Y por otro lado, tenemos a una gran masa que actúa como un rebaño y a quienes los controladores mueven, empujan mediante el miedo. Mediante este miedo y mediante manipulaciones un tanto burdas, los obligan a perder sus derechos, los obligan a ceder sus libertades, incluso los matan y los enferman. Y cada vez vemos que la comunidad humana se va polarizando en estos dos tipos de reacción, ¿no? El que empieza a darse cuenta de que algo está ocurriendo y de que toda la historia se puede enlazar, y el que no cuestiona nada y es una víctima de esta marea, de este rebaño que huye despavorido en la dirección que los perros y el pastor llevan. Bueno, normalmente los rebaños no suelen terminar bien. Normalmente los rebaños suelen terminar en los mataderos. A veces escapa alguna oveja, a veces salva la vida, pero normalmente no terminan bien. Bueno, hay dos noticias que la verdad pasaron muy desapercibidas y que a mí me gustaría recuperar para que veáis hasta qué punto esta gente, estos controladores, o como los queráis llamar, llegan a un nivel de descaro que cuesta creer, ¿no? Supongo que siempre ha sido así, lo que pasa es que nunca lo habíamos visto, no teníamos la capacidad de verlo, ¿no? Pero una vez que te das cuenta de cómo funcionan, una vez que conoces un poco, no demasiado, su simbología y cómo piensan, te das cuenta que sus rastros están por todas partes. Hay dos operaciones muy interesantes, hablando de rebaños que van al matadero. Una de las operaciones es la operación Triunfo y Emboscada. Esto es una operación masiva de vacunación que se va a ejecutar en diciembre, probablemente en Reino Unido. Y se baraja que también va a llegar a varios países más. Podéis encontrar información de esta operación, la operación Triunfo y Emboscada, en inglés, sobre todo porque la verdad es que no he encontrado medios españoles que hablen de esto. Quizás porque se han dado cuenta de que el titulito que le puso el gobierno británico es demasiado cantoso. Bueno, ellos salieron al paso diciendo que Triunfo y Emboscada no es contra la gente, es contra el virus. Pero bueno, la cuestión es que esta operación de Triunfo y Emboscada está orientada para una campaña masiva de vacunación, sobre todo de personas mayores, de ancianos, y de personas enfermas, es decir, personas en riesgo. Así que bueno, vemos cómo el nombrecito que le han puesto a la operación le va a venir muy bien. Lamentablemente no podemos evitar que esta masa, que este rebaño, vayan espantados a vacunarse voluntariamente. De manera que creo que la emboscada va a ser bastante efectiva y lamentablemente la gente es tan ingenua que ni siquiera hace falta esconder las emboscadas y ponerle hojitas por encima para que no se vea. No. Estas emboscadas te las ponen con carteles señalando: esto es una emboscada, no vengas, no lo hagas. Pero aún así van a caer como insectos. Bueno, por otro lado tenemos la operación Jaula. Esta se hizo en Madrid el fin de semana pasado y es una operación ordenada por el ministerio para
garantizar el confinamiento de Madrid. En hoy.es lo cuentan diciendo que Interior despliega más de 7.000 agentes para controlar los accesos en la comunidad autónoma. Dice que el Ministerio del Interior puso en marcha este viernes una operación Jaula para cerrar las salidas de Madrid una vez firmado el estado de alarma por parte del gobierno. El dispositivo recuerda a los que décadas atrás se montaban tras un atentado terrorista para evitar la huida de sus autores. Tela. En líneas generales, esos controles son para garantizar la salud de los ciudadanos, según el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Bueno, luego continúa diciendo que todas estas fuerzas actuarán bajo la supervisión del centro de control constituido en la Secretaría de Estado de Seguridad y que según Marlaska, a quien esperemos ver algún día en Guantánamo, y no precisamente de turismo, los controles son precisos y necesarios para atajar la pandemia. Luego dicen que muchos madrileños intentaron huir de Madrid antes. Qué irresponsables, qué poco solidarios, van a esparcir los virus por toda España. Y luego también de paso comentaban la polémica de Isabel Celaá, que huyó de Madrid justo después de hacer su trabajito en el Congreso y dejar confinado a 8 millones de personas, cogió un avión y se largó. Por supuesto, por motivos de salud. Nadie lo pone en duda. En fin, Operación Jaula y Operación Triunfo y Emboscada. Así juegan y así los vemos nosotros. Lamentablemente la gente no ve estas cosas, no lo ve. A ellos les encanta la simbología, a ellos les pierde la simbología. Y cuando una persona empieza a entender esa simbología y cómo funciona, todas estas cosas quedan desnudas. En realidad no es tan difícil despertar a estas cosas. Es simplemente un acto de voluntad, nada más. Es simplemente empezar a cuestionar y aprender 4 tonterías. Es que no es tan complicado. El precio de no saberlo, la libertad, primero, y la vida después. De manera que 2 operaciones para recordar de este fin de semana tan intenso que hemos tenido. Ahora lo que nos viene y lo que los viene a los británicos con la Operación Triunfo y Emboscada. Lamentablemente nadie va a poder evitar la masacre de personas mayores que va a haber y que va a haber también aquí en España, porque las campañas de vacunación vienen fuertes y tal y como dice la doctora Chinda Brandolino, nadie sabe lo que van a meter ahí. Tampoco van a haber estudios de viabilidad, no van a haber estudios de seguridad y además tanto los gobiernos como las multinacionales farmacéuticas ya han firmado inmunidad legal contra las consecuencias de sus vacunas. Por supuesto, el rebaño, asusado por el miedo, va a ir corriendo a vacunarse y cuando en unos meses, o ya casi puestos en el año que viene, comienza a haber una gran mortandad, les dirán que es el virus y que hay que vacunarse más deprisa. Esto va a ser una masacre. Pero bueno, la gente es libre. La gente es libre de ser ignorante o no serlo. La gente es libre de cuestionar o no cuestionar. La gente es libre de dedicar su tiempo a investigar o dedicar su tiempo a pasatiempos, pasar el tiempo, ¿no? Bueno, nosotros hacemos lo que podemos y ya le hemos dado repaso a estos 2 conceptos. Así que acordaros, Operación Triunfo y Emboscada, podéis buscar información en inglés, y Operación Jaula de nuestro maravilloso gobierno narcocomunista. Hasta luego.